Miguel, bienvenido a estas charlas que vamos a hacer aquí de fútbol con Acadef Valladolid. Y nada, lo primero de todo, ¿por qué elegiste el fútbol? Bueno, porque desde pequeño mi familia era muy futbolera, desde muy prontito, desde los 5 años, yendo al Estadio Zorrilla y bueno, pues los domingos era ver Estudio Estadio, era ver qué ha hecho el Pucela y desde muy prontito jugando al fútbol y bueno, pues como mis hermanos y todo el fin de semana estaba un poquito ligado a eso, al fútbol. Entiendo que el corazón entonces es un poco blanquivioleta, ¿no? Sí, 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 porque además he tenido varias etapas como socio, como seguidor, luego he trabajado allí como fisioterapeuta en el primer equipo, que ascendimos a primera división, entonces, bueno, es algo que se lleva dentro, claro, desde muy pequeño y encima luego haber formado parte de lo que era el equipo del que eras aficionado, pues imagínate. Claro, es que tiene que ser súper especial defender de alguna manera los colores del equipo de tu ciudad desde dentro, ¿no? Sí, 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 es otra historia. La verdad es que es tu trabajo, pero también es parte de tus sentimientos. Sabes que es tu tierra, es tu gente, que bueno, pues que desde siempre te ha importado. Y bueno, que también conoces otras cosas que igual Ya. desde tu papel de aficionado desconoces y te hace verlo a veces de otra manera, pero bueno, sí que es verdad que trabajar en deporte con el club, que siempre ha sido aficionado y que es el del equipo de tu ciudad, pues eso es otra historia, está muy bien, muy bonito. Y me hablabas de los recuerdos que tenías de que cuando empezaste a jugar al fútbol, a seguirlo, pero ¿cuándo te diste cuenta de forma consciente de que había un entrenador dentro de ti? Pues me di cuenta cuando realmente pude tener charlas, pues sobre todo con Mendilibar, que es con el que más tiempo he estado en el primer equipo del Valladolid. Y bueno, pues notaba que dentro de mi faceta de fisioterapeuta, pues que me encantaba escuchar las charlas, me encantaba el saber por qué se hacían ciertas cosas, los automatismos y bueno, pues enseguida quise tener un contacto siendo entrenador y como jugador. Me hubiera encantado ser jugador profesional, pero no me llegaba. Pues nada, pues empecé a entrenar en Santovenia con un equipo de alevines y otro equipo de cadetes y la verdad es que lo recuerdo como una primera etapa fantástica de formación de soltarme y de poder aplicar cosas que yo veía en primera división, ya ves, tratarlas de aplicar a niños y a chicos de 14, 15 años, que la verdad es que de aquella época todavía mantengo una relación de amistad muy fuerte con muchos de ellos porque yo aprendí mucho de ellos y ellos, claro, tenían un entrenador que cada día estaba en un vestuario de primera división. Entonces, claro, para ellos era una auténtica gozada que yo les contara cosas, pues esto lo ha hecho hoy el Valladolid o ejercicios parecidos han hecho los jugadores y tal. Entonces, bueno, pues estar en contacto con gente de primer nivel, pues al final te llama. Como no puedes ser jugador y que te encanta el fútbol, pues dices, bueno, pues tengo que seguir vinculado. Te iba a preguntar más adelante sobre los referentes de tu carrera como entrenador, pero ya me has mencionado a Mendilibar, todo un referente, imagino, y tener un mentor del nivel de Mendilibar, supongo que aparte de que te despertara en ti ese algo, ha sido un antes y un después, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. A ver, yo he coincidido en el Valladolid con Alfredo Merino, con Marcos Alonso, pero menos tiempo. Y luego, sobre todo, con José Mendilibar, que fueron 4 años y medio, en los que además deportivamente nos fue muy bien. Entonces, bueno, pues imagínate para alguien que vive el fútbol, que quiere llegar a poder ser entrenador, poder tener una charla, no casi cada día, pero a sentarse en una mesa con una pizarra y por qué hacemos esto, por qué hacemos esto otro. Entonces, bueno, pues es increíble lo enriquecedor y lo privilegiado que me he sentido luego con el paso de los años, cuando ya no ni él estaba en Valladolid ni yo estaba en el club, seguir teniendo la relación que tenemos, hablar de fútbol, hablar de jugadores, hablar de tareas, hablar de ejercicios y que él muchas veces pues me ha comentado, pues esta me gusta, esta la voy a tratar
vamos a ver si la podemos hacer aquí, y del revés, alguna tarea que pues Tony, su preparador físico, o Iñaki Bea, que también está trabajando con ellos allí en Eibar, me dicen, pues esta a nosotros nos sale bien. Entonces, bueno, pues tratas de aplicar tanto lo que te dicen como los beneficios que puede tener, y aplicarlo pues en tu equipo de preferente o en tu equipo de tercera, porque vas con el privilegio de saber que son tareas que que se hacen a nivel profesional y que tienen un objetivo muy bueno y que salen bien. Imagino que en ese nivel, aprendiendo de alguien tan grande en el día a día, es muy fácil, entre comillas, escuchar y querer absorber todo, pero también en un día a día, pues eso, más semiprofesional, ¿no? En categorías más inferiores, también, ¿cuánta importancia crees tú que tienes escuchar a tu entorno? Pues a eso, a tu preparador físico, a tu segundo, ¿cuánto crees que es importante? Bueno, yo creo que hoy en día es fundamental. O sea, tener un buen grupo de trabajo, saber delegar, saber escuchar. Creo que el fútbol ha cambiado. Antes igual la figura del entrenador era mucho más directiva, y ahora el equipo multidisciplinar es fundamental, porque ahora el fútbol trabaja con muchos aspectos a tener en cuenta. Pues el analista del equipo propio, el que te dice un poco desde fuera lo que ha visto, que comparte la opinión contigo a ver si hemos visto lo mismo, el analista del equipo rival, que a veces es el mismo, pero bueno, se manejan vídeos Sí, hasta en categorías amateurs, sí. entrenador de porteros, que en un momento dado te puede decir, joder, pues le veo mejor, le veo enchufado a este, al otro. Entonces, el segundo entrenador, analista, preparador físico, entrenador de porteros, bueno, figuras fundamentales, porque para mí, como entrenador, considero que una buena reunión después de los partidos, semanal, para escuchar a todo el mundo, plantear el trabajo, organizarlo bien, y a partir de ahí desarrollar la semana, y que cada uno tenga su rol y su importancia. Es importante que todo el cuerpo técnico se sienta importante, ¿vale? Para que todo el mundo asuma sus responsabilidades, y a partir de ahí todos nos sintamos parte del equipo. Entonces es fundamental, y en el fútbol de hoy en día mucho más, porque hay muchos aspectos a trabajar. Al final es como crear un mini equipo dentro del propio equipo, ¿no? Y que cada uno tenga su rol y su manera de hacer las cosas. Me comentabas también que hacer una reunión justo después del partido. ¿Se analizan bien las cosas en caliente o es mejor quizá cuando No, pasen unas horas? no, justo después, me refiero a antes de empezar la semana Ah, siguiente. vale. O sea, por ejemplo, jugamos sábado, pues antes del primer entrenamiento, tener ese Sí, la espacio, organización semanal. eso es, y más bien en frío, para también analizar Claro. los posibles errores que hemos podido cometer, mirar lo que nos ha pasado en el partido, que te den el análisis del partido que hemos jugado, y a partir de ahí poder corregir, poder tener una buena charla con los jugadores, que no se trata de decir, ¿alguien tiene algo que decir? No, se trata de decir, oye, hay estas situaciones que hemos observado, vosotros estáis de acuerdo, o sea, ponérselo fácil al jugador. No es fácil que preguntes a un grupo de 20 personas, de 20 jugadores, y porque sí te den una opinión. No, hay que ponerles, oye, esta situación nosotros la hemos visto así, vosotros cómo la veis. Igual, si el equipo está atravesando una dinámica un poco más negativa, pues hablar individualmente o con la defensa o con el portero o bueno, pero esa comunicación, ese diálogo yo creo que es fundamental. O sea, hay que tener, sí que es verdad, una línea. Nosotros somos el cuerpo técnico y hay una parte de jugadores, pero todos vamos en el mismo barco. Sí. Cuanta más comunicación haya y cuanto más feedback tengamos de lo que sentís vosotros en el campo, de lo que nosotros vemos desde fuera, qué soluciones podemos dar entre todos, porque al final esto es de todos, eso yo creo que es muy, muy, muy enriquecedor. Entiendo entonces que tú eres de esa cuerda de entrenadores que favorecen el tú a tú con el entrenador, el diálogo, respetando esa jerarquía, pero sin marcarla tanto. Sí, porque en un momento dado te va a ayudar. Si realmente tú ves una situación desde el banquillo y el jugador desde dentro te dice, es que siempre nos vienen en superioridad, pues es información que tú la Claro. puedes poner al servicio del equipo y al servicio del jugador. Entonces creo que es importante. Creo que es importante lo que tú dices. Al final, la última responsabilidad y la última decisión es tuya, es del entrenador. Entonces tienes que intentar que todo sea en beneficio del equipo, y que sí que es verdad que la comunicación es necesaria, pero hay una barrera que esa que esa hay que respetarla, porque si no, al final, pues bueno, pues ahí es donde Sí, pueden se venir confunde. los problemas, claro, eso es. Además, el futbolista te puede dar una visión que tú realmente nunca vas a tener, porque
tú ves el fútbol desde el banquillo, lo ves así, pero el futbolista lo ve hacia adelante y lo ve más global, ¿no? Al final te va a aportar más información también, que a ti te va a hacer mejor. No, no, está claro. Y hay situaciones que tú desde fuera entras al descanso y preguntas pues siempre al final todos los entrenadores tenemos 4 o 5 jugadores que sabes Sí, que son más tuyos y tal. Oye, ¿qué está pasando? Y tal. Mister, es que nos estás pidiendo hacer una salida de balón que al final no la estamos haciendo porque es que estamos arriesgando demasiado y tal. Y bueno, pues es la sensación que tiene el futbolista dentro y que te está pidiendo una solución. Entonces, realmente, saber el problema es el primer paso para poderle dar solución. claro. Entonces, en esa comunicación, en ese diálogo, pues muchas veces encuentras, pues eso, poder ayudar al equipo, que al final, desde fuera, los protagonistas de esto son los jugadores. Al Sí. final, los que estamos fuera, una vez que el árbitro da el inicio del partido, tenemos que estar para ayudar, para intentar sumar, porque los de dentro son los que tienen que sacar un poco las castañas del fuego y entonces tenemos que ayudar y la mejor forma de ayudar es tener buenas opiniones, tener buenos ayudantes, tener unos buenos mecanismos pues eso, al final en los descansos tienes 15 minutos, no más. Hay que bajar Sí. pulsaciones, hay que dar con cuatro órdenes o 4 correcciones, pero claro, toda la información que des, cuanto más válida sea, es mejor. Y tampoco se trata de dar mucha información, ¿eh? El futbolista viene de hacer No, 45 clara y minutos concisa. a muchas revoluciones. Cuanta más información, más se pierde en el mensaje. Entonces, que lo que puedas decir sea lo mejor. Entonces, por eso lo que me decías antes, un buen segundo entrenador, un buen preparador de porteros que igual se está encargando de mirar las acciones a balón parado, nos están haciendo esto, otro. Claro, el entrenador no puede estar a todo. Y al futbolista igual le dices, oye, mira, nos están tirando todos los córneres al primer palo, da un pasito hacia afuera y ahí tenemos la solución. Entonces, bueno, pues eso es fundamental. ¿Y crees que un entrenador marca diferencias cuando se es capaz de salirse del guión marcado? Es decir, tú has planteado un partido, llegas el día del partido, empieza y la cosa no sale como está planeada. Entonces hay que leer ese partido y darle la vuelta, como tú me comentabas antes. ¿Eso cómo se hace? ¿Es posible? Y si ahí mide un poquito más la calidad del entrenador, si tú crees que eso mide un poquito más la calidad del entrenador. Nada, por supuesto. Por supuesto. Hay un nivel de entrenadores, sobre todo aquí en Castilla y León, muy bueno, pero tanto en tercera, como que es lo que yo conozco, como en preferente también. Mm. El que es capaz de ver lo que está pasando en un partido y anticiparse a que eso le suponga ir perdiendo o alguna situación rara o peor, ese tiene mucho ganado. El que sabe lo que va a pasar, el que durante la semana plantea tareas para decir, bueno, me van a salir a presionar arriba, pero si no me salen a presionar arriba, yo quiero que mis jugadores ya sepan lo que hay que hacer, que no lo tengan que corregir a mitad de partido. Pues eso es tener mucho ganado. Pero el entrenador que sabe leer el partido y que en un momento dado sabe corregir y anticiparse al rival, ese es mucho mejor entrenador, claro. Antes me comentabas que te hubiera gustado ser futbolista, pero te quiero preguntar por un tema que es un poco complicado, pero bueno, yo barriendo un poco para casa, la importancia de la formación en los entrenadores. Es verdad que es obligatorio para entrenar tener el título, pero siempre hay un poco este duelo, ¿no?, de entrenadores que han sido futbolistas y entrenadores que son más de formación. ¿Cuánto crees que es importante o cuánta importancia crees que tiene la preparación del entrenador como entrenador, más allá de que hayas podido tener una experiencia como futbolista o no? A ver, yo creo que es importante. A ver, la experiencia que tienen los futbolistas al haber jugado es muy grande, pero al Es un final plus. ellos sí, es un plus, pero ellos al final siempre han estado dentro, siempre han estado de un lado, nunca han tenido que tomar una decisión, nadie les ha dicho cómo la tienen que tomar, en base a qué. Entonces, yo creo que en el punto medio es donde está la virtud. No entiendo, porque mira, tenemos el caso en la Juventus de Andrea Pirlo. De Pirlo, sí, te iba a decir justo eso, que hay un caso bastante reciente. Entonces, ya ves, Pirlo como jugador, para mi generación es un referente. Dios. Todos queríamos tener la elegancia de Pirlo, el toque, la técnica, pero claro, hay un proceso formativo
que no te puedes saltar, porque cuantos más problemas tengas que solucionar en un grupo, que al final se trata de gestionar un grupo, Claro. mejor vas a ser. Y como jugador, el jugador de fútbol es egoísta de por sí, porque mira por sí mismo. Y muchas veces pues no es capaz de ver más allá o pensar en global porque le puede el yo, el yo quiero. Entonces, si se trata de gestionar grupos, alguien que no ha tenido que gestionar más que su propia personalidad o su propio rendimiento, Sí. es complicado. Entonces, la formación es muy importante. Ahora bien, por eso tiene tanta importancia el cuerpo técnico. Un jugador de estos que ha sido profesional, si al lado tiene dos, tres compañeros de cuerpo técnico que le gestionan muy bien al grupo y que le saben orientar y que le saben decir, probablemente lo pueda suplir. Pero un entrenador, la formación es importantísimo, la experiencia es importantísima, aunque sea con niños, aunque sea a la hora de, porque bueno, pues en un equipo cadete, pues igual tú no te ves en la misma presión a la hora de decir, bueno, pues voy a Sí, poner una claro. defensa de tres. Bueno, pues si pierdes el partido con un equipo cadete, bueno, pues te puede fastidiar porque es tu equipo, pero no es lo mismo que si pasas directamente a un equipo profesional, donde ya ahí ya es trabajo, es fútbol negocio. Entonces, bueno, creo que es importante, muy importante el hecho de la formación y de rodearse de gente que te sepa asesorar y tú como entrenador te dejes asesorar, También es ¿sabes? importante, claro. Escuchar. Y sepas escuchar. Claro, aunque luego la última decisión sea tuya, pero cuanta más información tengas, se supone que mejor decisión vas a tomar, cuanta más información tengas. Para eso hay que saber escuchar y estar bien formado y saber gestionar. Me hablabas de los pasos que hay que dar, que yo estoy bastante de acuerdo contigo. ¿Crees que es importantísimo empezar por la base para entender esa escalera que quizá un entrenador tiene que ir subiendo? Porque al final, en cada categoría o en cada modalidad de fútbol, pues fútbol base, fútbol senior, fútbol profesional, fútbol de élite, hay diferentes retos, diferentes situaciones. ¿Crees que el entrenador debería de pasar por todas para ser más completo? A mí me ha ayudado mucho, a mí me ha ayudado mucho y yo creo que al final es importantísimo. Yo empecé con fútbol 7, que yo decía, esto realmente me está ayudando y ahora cuando pasan los años te das cuenta de que sí que te ha ayudado. Claro, porque tienes otras situaciones, tienes otras, mira, cuando empecé este problema, esta situación, entonces yo creo que es importante. Que hay gente que sin hacer esas etapas luego llega a ser muy buen entrenador, no lo discuto, pero en mi caso, yo si tuviera que aconsejar a un chaval de 20 años que quiere ser entrenador, o de 18 años que quiere ser entrenador, le diría, empieza por fútbol 7, a manejar partidos, a manejar un fútbol que puedes cambiar continuamente jugadores, que puedes tomar Claro. decisiones continuamente. Claro, no es lo mismo que fútbol 11, que ahí haces un cambio y hecho está. En fútbol 7, en un mismo partido, puedes cambiar uno, cambiar otro, poner a pierna cambiada, poner a un chavalín, poner tres atrás, decir que vamos arriba, vamos atrás. Entonces, claro, eso al final te hace tener más experiencia y bueno, para mí yo se lo recomendaría a todos los que quieren ser entrenadores. Antes hablábamos de la formación, pero para el que no lo sepa, tú además de entrenador eres analista, también tienes el título de analista y también eres fisioterapeuta, que me lo has comentado también antes. Esos diferentes papeles, esos roles, en tu papel como entrenador, ¿te suman? A ver, me suman en cuanto a que yo como fisioterapeuta que estaba en un equipo de fútbol, pues ahora cuando soy entrenador, pues claro, le doy mucha importancia a todos los que están anexos, por así decirlo, al cuerpo médico, al fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque yo he sido uno de esos, de los que no era importante, pero tenía mi labor de importancia. Entonces, eso me suma. Entonces, por eso le doy mucha importancia al equipo de trabajo que tienes al lado. Yo ya te digo, cuando estaba de fisio en el Valladolid, pues tenía que compaginar el estar pendiente de si alguien se hacía daño en el entrenamiento, si alguien necesitaba cualquier cosa, y muchas veces tratar también de entender los ejercicios, de ver qué se estaba haciendo, pues porque, bueno, pues sí, mi trabajo era de cuerpo médico, pero lo que yo llevaba por dentro era intentar, pues eso, aprender lo más posible porque me entraba en ganas eso de ser entrenador. Y si antes hablábamos de adaptarse un entrenador a la situación del partido en concreto, ¿cómo crees que se adapta un entrenador a las diferentes situaciones que, por ejemplo, has estado en diferentes categorías, en diferentes equipos, en diferentes ciudades, diferentes posiciones en la tabla?
tú, una vez que llegas a un equipo y te planteas el contexto, ¿cómo haces esa labor de adaptación? ¿Qué crees que es lo fundamental para decir, bueno, empiezo por aquí, continúo por aquí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se adapta uno? Hombre, lo importante es que allí donde vayas tienes que ir siempre dispuesto a sumar, a escuchar y a conocer. Yo el año pasado empecé en un sitio como La Granja, que era un sitio que era, bueno, pues el equipo principal de Segovia, era la Gimnástica Segoviana, equipo fuerte, y bueno, pues llegas allí, escuchas, hablas con los capitanes, tratas de escuchar a todo el mundo, a la gente que está allí trabajando en el día a día, fíjate, la opinión que puede tener el delegado del equipo, que, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué cosas hacíais? Antes, aunque hayan cambiado de entrenador, seguro que hacíais cosas bien, seguro, aunque no hayan salido resultados, pues tienes que saber cómo va el equipo bien y luego tienes que ser tú mismo. O sea, lo que está claro es que como entrenador no puedes llegar a un sitio y dejar de ser tú mismo por tener a todos contentos. Eso no puede ser, ¿sabes? Tú Suele eres el salir mal, entrenador. si pasa eso. Claro, claro. Entonces tienes que intentar, pues sí, adaptarte al grupo, pero que el grupo se adapte a ti. Entonces, para eso lo mejor es ir de cara, ser sincero, me gusta que esto lo hagamos así, a vosotros qué os parece, tal, sí, pedir opinión, pero que te conozcan, que te conozcan. Es importante que el grupo sepa qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer y luego, oye, al principio tener esa comunicación con club y con plantilla para decir, estamos todos aquí a sumar, qué es lo que os parece mejor, qué es lo que os parece peor para tratar de adaptarnos todos e ir todos juntos de la mano. Lo que no quiero es que empecemos a hacer una forma de trabajo y que luego dentro de un mes, no, es que esto no, es que esto no. Que no haya excusas de ningún tipo. Esto va a ser así, alguien tiene algo que comentar, tenéis a los capitanes, hablamos con el club, esto va a ser así, pues oye, sin tratar de imponer nada, tratar de llegar a un consenso, pero mucho diálogo para que cuando las cosas, porque en fútbol hay muchas veces que las cosas no van bien, cuando se gana, todo es muy Sí, bonito. todo genial, Pero cuando se pierden, se empieza todo el mundo a preguntar ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto así? ¿Por qué esto así? Entonces, lo mejor es sí. ir de cara y sin decir, oye, esto va a ser así, tenemos que confiar, vamos a trabajar y, oye, cuando vengan mal dadas, todos a una y así ya lo conocemos de antemano y cuando vengan bien dadas, no olvidar de dónde vamos y de dónde venimos. De momento, los equipos en los que últimamente me estoy manejando, pues oye, pues son equipos que tratan que para sacar puntos nos cuesta Dios y ayuda. Entonces, bueno, pues hay que tener claro que cuando vengan mal dadas tenemos que unirnos y más que nunca no tener dudas porque si no estás perdido. Y para cerrar, te iba a pedir que dieras un consejo a los entrenadores y que te definieras un poco quizá o decir cuál es tu seña de identidad como entrenador, pero es que casi ya me lo has dicho. Yo creo que al final, si tuviera que ponerte una sola palabra ahora mismo con todo lo que me has contado, yo creo que resumiría un poco tu idea o tu método, no sé cómo, sí, yo creo que tu método en la comunicación, ¿no? Tú has resumido todo en la comunicación, con los jugadores, con tu cuerpo técnico, con la gente que forma parte del club. ¿Sería un poquito por ahí por donde irías a la hora de dar el consejo? Sí. Yo al final, ser uno mismo, que te conozcan, hablar claro, ser sincero con los jugadores, aunque no les guste, al final eso te lo van a valorar. Sí, la honestidad es importantísima. Que te puedan decir, oye, pues no me has dado una oportunidad o sí me la has dado, o lo que sea, pero que nunca te puedan decir, oye, no me dijiste las cosas como eran. No. Ir de cara y luego pensar que el fútbol ahora mismo va con un equipo de trabajo. O sea, que el entrenador es la cabeza visible, pero que te tienes que rodear de un buen equipo de trabajo con el que delegar, en el que saber tomar decisiones en común y a partir de ahí que también el equipo, que también la plantilla de jugadores vea que es parte de que la decisión es parte del entrenador, pero que al final son consensuadas y que, bueno, pues que son muchos ojos mirando a la plantilla y que al final las decisiones son por el bien del grupo tomadas, sí, por el entrenador, pero al final con un equipo de trabajo detrás. Un colectivo, al fin y al cabo, ¿no? Eso es. Lo que tú me decías, un equipo dentro del equipo. Tal cual. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, una masterclass total, ¿eh? De fútbol. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad y a ver si pronto, pues nada, pues podemos estar en los banquillos, a ver si pasa todo esto del virus, ya llegan las vacunas
y volvemos a tener una charla de estas, pero comentando alguna situación real de partido. Ojalá, ojalá. Gracias. Muy bien, gracias a ti.